perdido y que de esto vamos a salir. Y estoy seguro que vamos a salir más fuertes. Bienvenidos a este segundo segmento de este programa especial, Un año después. Amigo doctor Tengo el placer de acompañar a Patricia del Río en el programa. Sí, Patricia, también te llega al corazón esta canción. ¿Okay? Así es, y además lo que tiene de lindo, doctor Huerta, y por cierto la que tiene la oportunidad de acompañarlo soy yo, porque usted es el especialista, es que Susana Baca, en medio de la pandemia, se dio cuenta que no podía grabar con sus músicos y que solo tenía su voz. Entonces grabó en su estudio, en su casa, este disco que se llama A Capela, con su voz preciosa, sin el acompañamiento de ninguno de sus músicos. Curiosamente, la propuesta fue tan bella que se ganó un Grammy. Así que qué maravilla. Una belleza. No todo está perdido. No todo está perdido y el disco de Susana lo muestra perfectamente. El arte sale en los momentos más complicados. Exactamente. Patricia, vamos a conversar ahora con el doctor Óscar Ugarte Ubillús, quien es ministro de Salud, a quien saludamos a la distancia. Señor ministro, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elmer. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Pregunta directa, ministro. ¿Cuándo fue que el ministro de Salud actual, al doctor Óscar Ugarte, el año pasado, le llegó ya a su conciencia de que este era un problema realmente serio, una pandemia? Bueno, justamente cuando la Organización Mundial de la Salud produjo primero informes preliminares y luego esta declaratoria a nivel mundial, obviamente nos remecimos porque habíamos sido testigos de la pandemia anterior, del año 2009 con el H1N1, que ahora comparados es pues una pandemita, se puede decir, una pandemia muy chica. En esa oportunidad lo que nos parecía mucho en su momento fueron 10.000 casos en todo el país y hubo 200 fallecidos que nos dolieron en el alma, por supuesto. Pero mi punto de comparación con lo que ya desde el principio significó esa pandemia del COVID-19 en el país, y entonces ahí vimos la dimensión enorme. Yo recuerdo que el año 2009 nuestros servicios tuvieron la capacidad suficiente para atender a todos. No tuvimos crisis, pese a que era también una pandemia con problemas respiratorios muy intensos. No tuvimos problemas de oxígeno, no tuvimos problemas de UCI. Pero ahora casi desde el principio notamos que había en primer lugar, una propagación muy rápida, y eso tenía que ver con las condiciones de vida, de trabajo de las personas, pero por otro lado, todas las deficiencias que nosotros mismos hemos venido señalando en el sistema aparecieron claramente. Lo interrumpa. Cuando empezó esto, ¿usted pensó que esto iba a llegar hasta esta época, que íbamos a celebrar un año de pandemia? ¿O como muchísima gente pensó que esto se iba a desvanecer en julio, agosto, por allí? Era imposible, creo, en ese momento predecir una cosa tan enorme. La verdad que pensábamos que sería pues 5 o 6 meses, ¿no? La anterior pandemia duró 6 meses en el país, quizás un poco más por la agudeza, pero no, en ningún momento, y por lo tanto esto no solo nos sorprendió, sino permitió que ya en conjunto, ¿no? Pudiésemos tratar de contribuir por lo menos a alguna de las orientaciones que había que dar, y esperando que el sistema de salud pueda fortalecerse para poder asumir ese reto, ¿no? Doctor Ugarte, una de las grandes constataciones, no podríamos decir revelaciones porque eso se sabía de antes, que ha significado una falencia enorme en nuestro sistema de salud, ha sido la incapacidad de atender a las personas con coronavirus en el primer nivel de atención, sino que llegaban todos directamente a los hospitales. De hecho, ese fue el planteamiento que se hizo desde el principio para combatir el coronavirus. Todavía tenemos el mismo problema porque no hay, supongo que ni tiempo para ponerse a fortalecer en este momento el primer nivel de atención. Pero esta es una realidad que se arrastra desde que usted era ministro. Ya va a cambiar, doctor Ugarte. O sea, ¿alguien nos puede decir que por lo menos de esto tenemos que aprender para saber que los hospitales no pueden ser el primer lugar donde llega una persona enferma?
Desde luego, Patricia, esa es una afirmación muy correcta y yo espero que en los meses que tenemos por delante y que tenemos esta responsabilidad hayamos contribuido, por lo menos en algo, a fortalecer el primer nivel de atención, pero en serio, ¿no? Recordemos que el año pasado, efectivamente, con un primer nivel débil, digamos, se agudizó esa debilidad porque por criterios que en ese momento se consideraron correctos, luego se ha visto que no necesariamente fue así, se decidió cerrar la consulta externa desde el primer nivel y en los niveles hospitalarios, con la idea de evitar la congestión de las personas en las consultas externas, pero lo que se produjo fue un tapón que impidió que el primer nivel pudiese absorber gran parte de esa demanda, pero no solo de COVID, sino toda la otra demanda que ha tenido que ser derivada a otras formas de atención mucho más débiles y que ha causado también problemas en los otros enfermos no COVID, ¿no es cierto? Creo que se pudo haber hecho mejor, creo que se pudo haber mantenido la consulta externa, descentralizarla al máximo, es decir, que justamente que no se concentren en los grandes hospitales, sino al revés, en los centros de salud, puestos de salud, ampliar lo más posible en estos niveles para poder hacer un diagnóstico temprano y derivar al digamos, aislamiento que no necesariamente debía ser domiciliario. Al principio creímos que esa, en general digo, que esa era la mejor alternativa, pero después nos hemos dado cuenta que esa era la mejor forma de propagar el virus en el domicilio. Y ahí fue cuando se empezó a crear esos hospitales transitorios o centros de atención transitoria que han jugado un buen papel, digamos, la Villa Panamericana y muchos otros que se fueron creando, pero que eso en el fondo significaba una ampliación del primer nivel en lo que puede ser aislamiento temporal de pacientes hasta que pase la cuarentena de cada uno de ellos y puedan reintegrarse a sus actividades. Ministro, ¿pero tiene usted esperanza de que alguno de los candidatos, quien salga presidente o presidenta ahora, realmente entienda lo que es cuidado primario de la salud y quiera enrumbar el sistema de salud del Perú hacia cuidado primario? Aunque no puedo opinar, como se comprenderá, sobre los candidatos y las posiciones, sobre la neutralidad política que debe tener el gobierno, sin embargo, sí puedo decir como ciudadano que no he escuchado propuestas prioritarias en el sector salud, como, digamos, la ciudadanía común y corriente lo siente, ¿no es cierto? Que el tema pandemia, el tema salud es de prioridad y no se condice, digamos, por lo menos con los discursos que se vienen dando. Vamos a ir a una pausa, ministro Ugarte, para seguir conversando, porque hay muchos temas importantes y además creo que es importante también que usted nos cuente la experiencia que tuvo como enfermo de coronavirus. Son las 2:29. Declara el estado de emergencia nacional. Especial de RPP Noticias, La Voz del Perú, un año después. Patricia del Río y quien les habla, el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el ministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte Ubillú, si usted recién se une a nuestra transmisión. Patricia, tú tenías una pregunta para el doctor Ugarte. Así es, estamos justamente comentando sobre lo que ha sido la respuesta del sistema de salud, la falta de fortaleza en nuestro primer nivel de atención, el enfoque de repente demasiado vertical que nos llevó a varios problemas en el combate contra el coronavirus. A mí me gustaría, doctor Ugarte, sin invadir su privacidad, que nos cuente, porque creo que eso es importante, los testimonios de personas que han superado esta enfermedad, porque creo que la gente lo ve como algo lejano y si bien algunos llegan a estados muy graves y otros no tanto, para todos los que han tenido síntomas ha sido una experiencia traumática. Cuéntenos un poco cómo fue que se enfermó y cómo fue que se recuperó. Bueno, yo era en ese momento gerente central de operaciones de salud y como todos sabemos, aparte de Lima, los puntos críticos fueron el norte, la costa norte, Piura, Chiclayo, La Libertad, y la selva, ¿no? Particularmente
Loreto, y en específico la ciudad de Iquitos, y luego también fue Pucallpa. Y todos sabemos cómo se extendió, con qué rapidez se extendió en Iquitos, que tiene que ver mucho con la gran informalidad del empleo, que si bien es una característica general en el país, particularmente en poblaciones como la Amazonía, eso es así. Y por lo tanto muy difícil que aceptasen o cumpliesen la cuarentena que se había dictaminado en ese momento, y lo que vimos fue una expansión rapidísima, una ocupación de camas vertiginosa, y ahí notamos en primer lugar esta falta de oxígeno por el tipo de demanda de la población. Cuando recibimos el informe del gerente de salud de allá, que fue el mismo que envió sin duda el director regional de salud, que en ese momento era el doctor Percy Minaya, quien hoy es viceministro, nos falta personal, empezando por ahí, nos faltan camas, nos falta oxígeno, nos faltan medicinas, nos falta pruebas diagnósticas, es decir, todo lo que tenían se había agotado rápidamente. Entonces hicimos esa transferencia de recursos, enviamos personal y, digamos, conduciendo a un equipo en ese momento eran 50 profesionales, llegamos a Iquitos para brindar el apoyo ahí en el terreno, y me permitió ver toda la dimensión de lo que era esta pandemia, porque la gente llegaba a los hospitales que ya no tenían más camas y se instalaban en los pasadizos, se instalaban en los jardines, con carpas, en silla de ruedas, etcétera, y era un desborde total, ¿no es cierto? O sea que allí fue que se contagió, ministro. Es bien difícil precisar en qué momento, porque también me encargaron la tarea de organizar la evacuación de médicos, de enfermeras. ¿Y qué sintió como persona, como médico? ¿Qué sintió cuando le dijeron, señor ministro, era funcionario en esa época, doctor Ugarte, tiene COVID-19? ¿Qué sintió? Fue ya estando aquí en Lima, efectivamente, cuando tuve los primeros síntomas, me tomaron la prueba molecular que salió positiva y una tomografía que demostró que el 25% de los pulmones estaban tomados. ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo miedo? Mire, esa es una sensación que llega siempre, porque cuando me interné y cuando uno está aislado, está en la cama, y tiene dificultad de respirar, uno nunca es consciente de la respiración de uno, ¿no es cierto? Salvo cuando uno se deporta y se agita, pero normalmente no. Pero en esos momentos uno es consciente de los segundos que toma en inspirar, en la dificultad para expirar, etcétera, y siempre viene la sensación, digamos, de que esto puede ir a más. Ya había visto cómo terminan los cuadros, y que por lo tanto el desenlace puede presentarse. Sin duda, siempre hay un temor. En general, yo, digamos, y seguramente muchos médicos o trabajadores estamos habituados a la muerte, pero la otra cosa es verla de cerca, ¿no? Además no es habitual. Uno le llega, exactamente, ministro. Cambiando el tema para lo de la pandemia, ¿qué le dice este dato? En nuestro país, desde que se desató este año, porque estamos conmemorando este aniversario, hemos tenido 6 ministros de salud. 6 ministros. Usted es el 6º ministro. Chile ha tenido 2, Colombia ha tenido 1, Ecuador ha tenido 3, Argentina ha tenido 2. ¿Qué le dice que hayamos tenido 6 ministros de salud en un año, doctor Ugarte? No, bueno, es parte de la inestabilidad del sistema y en particular del sector salud, sin duda. No es lo que debería suceder. Debiera mantenerse una continuidad en las políticas y en los equipos de gestión, porque no solo cambia el ministro, ¿no? Cambian todos los funcionarios y eso no permite una adecuada gestión. Por ejemplo, mi opinión, cuando el señor presidente y la primera ministra tuvieron a bien ofrecerme el cargo y aceptar, yo dije, voy a continuar con todos los funcionarios que están ahí, no tengo por qué cambiar.
pero al día siguiente sucedió esto que descubrimos que la vacunación irregular, y se ha creado toda una crisis que obviamente había que encarar. Pero con relación a tu pregunta, Elmer, obviamente ese es un problema de crisis, no solo del sistema, también de crisis política, que sin embargo no debiera suceder en situaciones tan graves como esta pandemia. Muy bien. La última pregunta mía para Patricia, para darle paso a Patricia. Si hubiera una pandemia el próximo año, otra pandemia, ¿qué cosas cambiaría usted en el sistema de salud en el Perú hoy día? 1, 2, 3 cosas para enfrentar la siguiente pandemia. Mire, la primera es unificar el sistema. O sea, nuestro sistema, como todos sabemos, es fragmentado. Con un sistema fragmentado, la eficiencia se viene al suelo casi siempre, porque no hay una capacidad de acción conjunta desde el inicio, y entonces los recursos que se puedan tener no se adaptan adecuadamente. 2, creo que hay brechas que tienen que ser cerradas. La primera es la de los recursos humanos. Tenemos, y esto está demostrado, 1/3 menos de lo que debiéramos tener de acuerdo a estándares, ya no digamos mundiales, latinoamericanos. Pero a nivel de infraestructura también tenemos una brecha muy grande. Pongo solo un indicador que en este caso se muestra fundamental, que es el número de camas. Normalmente en países como los nuestros el indicador es 2.5 camas por 1.000 habitantes. Nosotros tenemos 1.25, o sea, tenemos la mitad. Y tenemos, digamos, un poco más de 40.000 camas, sumando público, privado, todo el mundo en el país. Debiéramos tener 80.000. O sea, esta crisis de que no se encuentran camas es un problema de estructura que tiene que ser resuelto y que requiere inversión. El mismo plan que tiene el Estado para generar un crecimiento superior habla de que falta una inversión en salud a nivel de infraestructura de 56.000 millones de soles. O sea, estamos hablando de cifras grandes que solo se pueden hacer en varios años y con varias gestiones. Y tercero, me imagino que es cuidado primario. Sin duda. Cuando decimos todo esto es fundamentalmente en el nivel primario, lo habíamos conversado con Patricia hace un momento, porque lo que debería ser una pirámide de la estructura de salud con una base amplia, que sería el primer nivel de atención, centros, puestos de salud, atención, ahí se absorbe el 80% de la demanda. No es una pirámide, ¿no? Es casi invertida. Un nivel hospitalario hipertrofiado, aún con deficiencias e insuficiente también, y un nivel de primer nivel, o sea, de atención ambulatoria sumamente débil. Al regreso, doctor Ugarte, le queremos preguntar cómo hacemos como país para saber dónde están los peruanos a los que hay que atender, qué tipo de información tenemos sobre los grupos, más allá de por supuesto los censos del INEI. Estamos en este proceso de vacunación, por ejemplo, mostrando la incapacidad que tiene el Estado para ubicar a sus ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos con el ministro Ugarte. Estado de emergencia nacional. Nos recuerdan que se puede vivir y vivir con entusiasmo a pesar de las circunstancias. Estamos con el ministro Óscar Ugarte, el doctor Elmer Huerta y yo estamos en este programa sobre un año después de la declaratoria de emergencia en nuestro país. Y yo quería aprovechar este espacio, ministro, porque hay un tema que se volvió absolutamente evidente. El Estado no tiene la capacidad de llegar a todos los peruanos, a veces no siquiera sabe dónde están, ¿no es cierto? Ni cuál es el lugar donde debería atenderlos. Y eso se hizo especialmente claro en las zonas rurales. El doctor Huerta, cuando empezaba la pandemia, tuvo, yo creo que el honor de conversar con el Apu Emerson Muscushua, que es Apu de Pucacuro, no quiero equivocarme en el nombre, ¿no es cierto? Habló el 26 de mayo del 2020 y él comentó cómo en su comunidad absolutamente lejana estaban tratando de enfrentar el coronavirus. Yo les voy a pedir que nos acompañen para escuchar lo que dijo el Apu en ese momento. Apu, cuéntenos, ¿cómo llegó el coronavirus a su comunidad? El 20 de abril, el alcalde y sus trabajadores del distrito de Trompeceros llegaron a nuestra comunidad
Ese día repartieron canastas a las familias irresponsablemente. Nadie tenía mascarilla y certificado de bioseguridad. Todos estuvimos tranquilos hasta que adultos y niños tenían síntomas de fiebre, estornudo, dolor de cabeza. Luego nos enteramos que el alcalde y sus trabajadores se encontraban en cuarentena en Nauta. Recién pedimos a las autoridades que hicieran las muestras en nuestra comunidad. Pasados 16 días, recién llegaron a nuestra comunidad una comitiva de MINSA. Hicieron las muestras y nos dijeron que nadie tenía el virus. Sin embargo, pasados 2 días, nos avisan que uno de nuestros miembros dieron positivos. ¿Cuántas pruebas hicieron los del MINSA en su comunidad? Ustedes me dijeron que eran 800. ¿Cuántas pruebas hicieron? Solamente eran 10, doctor. Somos 600 ahorita que estamos con este síntoma de pandemia, doctor. Nosotros ¿600? Nos estamos manteniendo ahorita porque no tenemos medicina, doctor. Nos estamos manteniendo con las medicinas naturales de nuestra región. El puesto de salud se hace milagro, doctor. Ni ahí no hay medicamento. Le he recomendado a los moradores que tienen que tomar jengibre, el guión, para que más o menos se controla. Esta era una situación típica de lo que ha estado ocurriendo en las zonas alejadas de nuestro país, ya sea la selva, ya sea la sierra. El trabajo de los APUs, el trabajo de las personas, de los jefes de las comunidades, las rondas campesinas, fue fundamental para poder protegerse. Sin embargo, doctor Ugarte, y por supuesto esto excede su responsabilidad porque esto ha ocurrido mucho antes de que usted fuera ministro. Queremos escuchar la última conversación que hemos tenido con el APU Emerson Mukushwa, porque veamos qué ha pasado con ellos un año después. Acompáñanos con este siguiente testimonio, por favor. Hola, señorita Patricia, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Huerta, un saludo cordial a nombre de la comunidad de Cucacura. Estoy viajando a la ciudad de Iquitos de un año, yéndome al gobierno regional a solicitar medicinas y médicos también, que no tenemos. Bueno, ahí tenemos la respuesta, doctor Ugarte, ministro Ugarte. Un año después siguen en la misma situación y nos imaginamos, lo hemos puesto de ejemplo, que no es un caso aislado. Entendemos los esfuerzos que se hacen, pero ¿cómo hacemos otra vez para que no sea tan discriminatoria la atención en salud? Que al finalmente eso es lo que termina ocurriendo. Unos peruanos tienen acceso y otros están absolutamente fuera de la posibilidad, ¿no? Absolutamente relegados. ¿Tenemos un problema con comunidades nativas de la selva? Es un tema sumamente crítico por las condiciones de vida, de aislamiento, y pese a ello, como hay siempre vinculación comercial u otras, él menciona, llegaron el alcalde y algunos otros, y aparentemente esa fue la forma de contagiarse. Es inevitable que puedan sufrir las consecuencias que está sufriendo el resto de la población, pero obviamente en peores condiciones que el resto. Este es un reto muy importante. Estamos desarrollando un plan para esta etapa en vinculación con las comunidades nativas. Ya existían planes anteriores, se han hecho otras veces trabajos también, pero sin duda ahí tenemos que reforzar, y eso requiere recursos y no hay que escatimar recursos para poblaciones justamente que están desatendidas, digamos, en general por el Estado, ¿no? Sobre todo nos preocupa para el plan de vacunación, doctor Ugarte, sí. porque tenemos demasiados padrones dispersos y demasiadas bases de datos que no se logran consolidar, y no me puedo ni imaginar, en estas comunidades es normal que la gente a veces ni siquiera tenga DNI, porque acceder a la RENIEC ni siquiera es sencillo, ¿no? Sí, pero en este caso, digamos, las comunidades nativas están plenamente identificadas en las diversas provincias, distritos, riberas, ríos, y ahí se va a vacunar a todos, ¿no? Ahí no hay que ser distingos, no hay que ir mayores de 80 y después, no. Ahí se va a todos de golpe, ¿no? A todos de golpe, y estamos, justamente, una de las negociaciones más importantes que le estamos poniendo esfuerzo para adquisición de vacunas es con Johnson & Johnson,
que tienen la ventaja de ser monodosis, ¿no es cierto? O sea que con una sola dosis ya no se necesita una dosis de refuerzo, que sería la vacuna ideal para comunidades nativas de la selva, vacunas que tengan la capacidad comprobada de, por ejemplo, enfrentar la variante brasilera, que es una variante que ya entró a la cuenca amazónica y que con toda seguridad sería una de las que nos esté atacando ahí. Entonces, eso es lo que se está preparando. Exacto. Y esperamos que dentro de poco eso se pueda completar. Ministro, ¿el sistema está integrado para saber, por ejemplo, cuántas personas ya se están vacunando, cuántas han recibido la primera y la segunda dosis en el Perú? Por ejemplo, si yo le preguntara, ¿usted sabe exactamente o me diría, no, tengo que ver que se junten bases de datos? No, esa referencia está hecha. Tenemos, por ejemplo, en el sector salud, o sea, los trabajadores del sector están vacunados con la primera dosis, un poco más de 400,000, es casi el 100%, todavía falta algunos pocos. Dicho sea de paso, hay algunos trabajadores de salud que no han querido vacunarse por X razones. Pero lo que está todavía en proceso es la segunda dosis, en parte, y eso está, digamos, avanzando en un 40 o 50%, en parte porque recién se están cumpliendo las 3 semanas los para... tiempos. No, pero yo me refería a la base de datos, ministro, porque hay gente que nos ha dicho que no hay manera de saber, es los datos en tiempo real. Y hay personas aquí que no saben porque no están en salud y el CIS, el Ministerio de Salud, todavía no les da la información. O sea, hay que decir que hay mucha preocupación, existe, ¿no? En el caso de los trabajadores de salud, la base de datos existe, sí, y esa lo que está completando la información es lo que no teníamos registrado, que son los profesionales independientes, los médicos que tienen su consultorio aparte, los odontólogos, etcétera, y esos son los que en las últimas 2 o 3 semanas ya se están incorporando. Los colegios profesionales ahí están ayudando muchísimo. Hemos tenido ayer una reunión con los decanos de los colegios, de todos los colegios profesionales, y en estos días eso va a estar completado. Entonces, y los adultos mayores, que son me imagino que por gremios es más fácil, ¿no es cierto? Porque finalmente todos los que tienen, no sé, inscripción en el colegio médico, es más sencillo, pero los adultos mayores están bastante estresados, doctor Ugarte. Sí, el padrón es RENIEC. Ese es el padrón de los adultos mayores, así como de toda la población que se va a vacunar. RENIEC nos ha informado que hay 4.500.000 aproximadamente adultos mayores, de los cuales 350.000 están en el exterior. Entonces nos quedamos con 4.150.000. Todos ellos están georreferenciados. O sea, no es que no tengamos la información, sí tenemos la información. Se ha empezado por los que están institucionalizados, nomás por la facilidad de avanzar. Me refiero a los que están afiliados a salud o a otros programas. Pero ya esta misma semana vamos a empezar con la estrategia territorial. ¿Y cómo sabemos que están georreferenciados si existe la posibilidad de que las personas se hayan movido, se hayan mudado, sobre todo en tiempos de pandemia? Además, ¿no es cierto? En que hay mucha gente que estaba en Lima y ha tenido que regresar a su lugar de origen porque no tenía cómo mantenerse acá. Entonces, la pregunta es ¿cuán georreferenciados estamos, ¿no? Bueno, hay siempre un margen sin duda, pero el padrón de RENIEC para los efectos de la votación es el más seguro. Más seguro, ¿no es cierto? Y ese es el actual, ese es el que tenemos. Muy bien. Entonces, y lo otro, señor ministro, ya tenemos que terminar, es que parece que faltan vacunas porque tenemos muchas promesas de millones y millones, pero no tenemos las vacunas. En este momento el Perú solamente tiene vacunas para 583.500 personas y ya se han usado más de, ¿cuántas? 400.000 de esas personas. Sí, pero están llegando, ¿no es cierto? Lo que tenemos es una estrechez en este mes de marzo, porque solo están llegando las de Pfizer, que son 50.000 semanales, salvo la que llegó 117.000 adicional de COVAX Facility, también de Pfizer la semana pasada, y es la que se está aplicando ahora. Pero a partir de abril recibimos 200.000 semanales y en mayo más todavía.
Por eso Vamos a estar solo atentos. termino. Esta semana vamos a empezar con San Juan del Lurigancho, con los adultos mayores de 80 años, y donde el día jueves, adelanto, vamos a vacunar a los mayores de 100 años, que están también identificados. Esos están identificados por domicilio y los vamos a vacunar en casa. Qué bonito. Y a Muy partir bien. del viernes, con un padrón que se va a publicar el día de mañana, refiriendo dónde se le va a vacunar, que es el centro Muy bien. de votación. Fabuloso. Muy bien, doctor. Lo que importante es que llegue la información a quien tiene que llegar y ahí Así hay es. que hacer un esfuerzo enorme. Muchísimas gracias al doctor Óscar Ugarte, Muchas ministro gracias. de Salud, por esta extensa entrevista. Importantísima, doctor Huerta, ¿no es cierto? A un año de la declaratoria de Muy emergencia. importante, Patricia. Muy importante. Regresamos. Vamos a una pausa. Declara el estado de emergencia nacional